Bueno, como vimos en las charlas anteriores, la ultrasonografía nos permite hacer una evaluación del compartimento anterior, del compartimento posterior, del trauma obstétrico, pero sin duda una de las principales aplicaciones de la ecografía transperineal es la evaluación de implantes sintéticos. La mayoría de los implantes son altamente ecogénicos al ultrasonido, como vemos en estas imágenes, y por el contrario no son visibles en otras técnicas como radiografía, escáner o resonancia magnética, lo cual lo hace altamente ventajoso para la evaluación de estos implantes. Como podemos ver, las imágenes ultrasonográficas son útiles para confirmar la presencia o ausencia de implantes sintéticos, especialmente en aquellas pacientes que llegan y muchas veces no saben qué cirugía específicamente se les realizó. Nos permite evaluar el tipo de sling o malla, su ubicación y el recorrido que tiene en la pelvis. Nos permite también evaluar su funcionalidad y el comportamiento dinámico en el valsalva. Facilita, por otro lado, el reconocimiento y manejo de ciertas complicaciones. Por ejemplo, aquellas pacientes que, habiendo sido operadas, están con una incontinencia de esfuerzo, un prolapso recurrente, aquellas pacientes que después de la cirugía comienzan con disfunción de vaciamiento vesical, que tienen infecciones urinarias recurrentes, pacientes en que estamos por su sintomatología sospechando una perforación del implante en órganos adyacentes, o pacientes que presentan dolor crónico, o estamos también al examen físico evaluando que la paciente está con una extrusión. Básicamente en este contexto del dolor o de la extrusión, no tanto para ver la causa del dolor o la extrusión donde el examen clínico comanda el diagnóstico, sino más bien porque son pacientes en las cuales vamos a en el fondo indicar una extracción de este implante, entonces nos va a permitir ayudar a la planificación quirúrgica previo a la extracción, específicamente al identificar su localización, y esto pudiese facilitar el abordaje quirúrgico. En cuanto a la imagenología de los sling, el diagnóstico de un sling requiere, por un lado, como vemos acá en el plano medio sagital, la demostración de una línea hiperecoica que puede ser recta o curva, que se ubica dorsal a la uretra, más o menos de 1 centímetro de longitud, y que tiene que ser vista también obligatoriamente en los otros planos ortogonales, porque a veces podemos tener estas mismas imágenes solo en el plano axial, lo cual nos orienta a que más bien un artefacto. Entonces debemos verla tanto en el plano coronal como en el plano axial, como estructuras hiperecoicas, como lo ven acá, curvilíneas. El sling de uretra media se visualiza mejor en valsalva, como vemos acá. Acá, estando en reposo, paralelo a la uretra, no tiene tan óptima visualización como cuando la paciente hace un valsalva, debido al cambio de ángulo de isonación. Al rotar en una posición horizontal, el sling se hace más evidente. ¿Qué información debemos aportar nosotros como ecografistas cuando nos están pidiendo la evaluación de un sling de uretra media? Debemos, por un lado, describir el tipo de sling que tiene la paciente. Vamos a ir viendo en detalle cada una de estas cosas. Debemos indicar el número de sling que la paciente tiene. La gran mayoría, por supuesto, tienen un solo sling, pero nos toca ver de repente pacientes con 1, 2, incluso 3 sling. Debemos describir la posición en reposo, y acá hay 2 parámetros a describir. El primero es la ubicación del sling en relación a la longitud uretral, la cual puede ser descrita en relación a los tercios de la uretra o en relación al porcentaje de la longitud uretral. Y el segundo parámetro es la distancia del sling al músculo liso longitudinal de la uretra, que es una descripción en milímetros. Debemos también describir algunas variaciones que se pueden ver con respecto a la colocación del sling, principalmente en el plano axial, y debemos también hacer una detallada evaluación dinámica de la tensión. Y acá tenemos también varios parámetros para evaluar la tensión. El primero es la apariencia del sling en reposo y en valsalva, donde podemos hacer una descripción si adquiere una forma lineal o una forma de C o de U. Si tiene un movimiento sincrónico este sling con la uretra durante el valsalva, o si se mantiene fijo, si ejerce una compresión dinámica de la uretra en el valsalva máximo, y también debemos evaluar la distancia del sling a la sínfisis del pubis en el valsalva máximo. Entonces, este es un resumen de lo que nosotros como ecografistas debiésemos poner en nuestro informe como descripción de estos sling de uretra media.
En cuanto al tipo, en el plano medio sagital, nosotros en general es difícil que podamos distinguir un sling retropúbico de uno transobturador, pero cuando colocamos en el plano axial, ya sea 2D o en el volumen renderizado, podemos ver claramente que los sling retropúbicos, los brazos se dirigen hacia el retio y adquieren una forma de V o de U, versus los transobturadores cuyos brazos, como podemos ver, se dirigen hacia la fosa obturadora y los brazos, en este caso, adquieren como una forma de alas de gaviota, se podría decir. En cuanto al número, como yo les comenté, en general y lo más frecuente es ver que la paciente tenga un sling, pero como vemos acá, la paciente en este caso tiene 3 sling. Acá describir cada uno de ellos se plantea un tremendo desafío, ver su funcionalidad, si están obstructivos, si están sueltos. Hay que irlos describiendo en detalle cada uno de ellos. Como podemos ver acá, la paciente tiene en este caso un TBT y 2 TOT, que se ven en los otros planos ortogonales. En cuanto a la posición en reposo, acá yo les comenté que hay 2 parámetros a evaluar. El primero es determinar la posición de este sling en relación a la longitud uretral, que puede ser expresado de 2 maneras. Una forma de expresarlo en relación al tercio de la uretra en el que se encuentra ubicado el sling, donde podemos describir que si se ubica en la uretra proximal, media o distal, o la otra opción es describir la posición del sling en el porcentaje relativo a la longitud de la uretra, considerando el cuello vesical como el inicio y el 100% a nivel del meato uretral. Acá podemos ver, por ejemplo, se mide, cuando lo expresamos en porcentaje, medimos la longitud completa de la uretra, tenemos acá es el sling, y luego medimos la distancia desde el cuello vesical hacia el sling. Y aquí hacemos un cálculo, podemos ver que está al 37% de la longitud uretral, o podemos decir también que está en el tercio medio. En general, los estudios no han encontrado una asociación significativa entre la ubicación del sling a lo largo de la uretra y la presencia de una incontinencia orina de esfuerzo recurrente. Esos son los estudios más antiguos, pero estudios más nuevos sí han encontrado que la posición del sling en la uretra proximal está relacionada con una incontinencia urinaria de esfuerzo persistente, sobre todo cuando está ubicado cerca del cuello vesical, es cuando estaría más asociada a una incontinencia urinaria persistente. Podemos ver acá en este estudio cómo en el fondo se comporta las pacientes que tienen en la curva que se ve punteada en negrita, que son las pacientes que manifestaron incontinencia urinaria recurrente, cómo esta curva tiene un desplazamiento hacia la derecha, donde podemos ver que cuando está ubicado en el tercio proximal o más cercano al cuello vesical, hay una correlación con incontinencia urinaria de esfuerzo recurrente. Para otras complicaciones como la erosión en verde, síntomas de vejiga hiperactiva en el punteado rojo o para retención, en general las curvas son más simétricas y no se correlaciona con la posición. Entonces, para este autor, él describe que la ubicación ideal del sling estaría alrededor del 50 a 70% de la longitud de la uretra, o sea, en esta posición. ¿Esto por qué? Porque sería la zona entre el punto de máxima presión de cierre uretral en reposo y el sitio de unión de los ligamentos puburetrales. Por lo tanto, sería el segmento de la uretra más crítico para asegurar la continencia en la mujer. Cuanto más cerca esté el sling de este segmento, más ventajoso sería en términos de transmisión de presión y de restauración de la continencia urinaria de esfuerzo. El segundo parámetro en cuanto a la posición en reposo que podemos evaluar es la distancia del sling, que lo vemos acá, hacia el músculo longitudinal liso de la uretra, y esta distancia se mide en milímetros. Acá podemos ver la medición, del sling hacia el ligamento longitudinal de la uretra. Entonces, la idea es medir hasta la parte ecolucente de la uretra, que está formada por las capas mucosa, submucosa y el músculo liso de la uretra. Y en general se describe que esta debiese ser una medida que va entre los 3 y 5 milímetros para hablar de que la distancia es la adecuada. ¿Y esto de dónde sale? De estos estudios que muestran
como las curvas para retención y síntomas de vejiga, de síndrome de vejiga hiperactiva tienen un desplazamiento hacia la izquierda, donde son pacientes que tienden a tener distancias menores de 2 milímetros. Por el contrario, para pacientes que tienen complicaciones como erosión o incontinencia urinaria recurrente, la curva tiende a moverse un poquito más a la derecha, teniendo mediciones mayores de 5 milímetros. Entonces, una distancia de sling músculo liso longitudinal de la uretra menor a 2 milímetros se asocia a síntomas de síndrome de vejiga hiperactiva, a retención urinaria y a infecciones recurrentes del tracto urinario. Por el contrario, una distancia mayor a 5 milímetros se asocia a incontinencia urinaria persistente y erosión del sling. Entonces, en resumen de la posición, el rango de longitud uretral entre 50 y 70% y una distancia entre el sling y el músculo liso longitudinal de la uretra entre 3 a 5 milímetros, este estudio publicado el año 2012 mostró que estas pacientes tenían una mayor probabilidad de curarse sin complicaciones a los 6 meses de seguimiento que aquellas con el sling fuera de este rango. En cuanto a las variaciones en la colocación evaluadas en el plano axial, debemos evaluar la simetría de los brazos del sling. Por otro lado, también debemos evaluar la ubicación en relación, si el sling se ubica dorsal a la uretra, entre la muscularis vaginal y el rhabdoesfínter. Les voy a ir mostrando imágenes de esto. Si está puesto en el rhabdoesfínter de la uretra, o está más relacionado con el músculo liso longitudinal de la uretra, si ya derechamente perfora la uretra, o casos muy raros de ver que pueda ubicarse en una posición ventral a la uretra o en el espacio de retrio. Podemos también evaluar si el sling presenta algún grado de torsión o en aquellas pacientes que han requerido sección del sling. Cuando hay sección también podemos hacer esas mediciones. Entonces, en cuanto a la simetría, acá podemos ver, por ejemplo, tanto para el TBT como para un TOT, que los brazos de este sling se presentan en forma simétrica. Entonces nosotros podemos mencionar que existe simetría de ambos brazos en estos cortes axiales de volumen renderizado. Por el contrario, aquí podemos ver un sling que está totalmente asimétrico, con un brazo izquierdo pasando un poquito más cercano a la uretra y que luego se aleja un poquito de la uretra. Lo vemos también en el corte en el plano axial acá. En cuanto a la ubicación que yo les comentaba, esta es la apariencia normal de un TOT. Acá se ubica, como yo les decía, dorsal a la uretra, entre la muscularis vaginal y el rhabdoesfínter. Esto es lo ideal que deberíamos ver en la colocación de un sling, ¿ya? Que respete el rhabdoesfínter y que se vea la integridad también de la muscularis vaginal. Y como podemos ver acá, los brazos se ven totalmente simétricos. Por el contrario, aquí podemos ver sling en las 3 imágenes que están colocados en el rhabdoesfínter. Acá se ve claramente el rhabdoesfínter y el sling ahí totalmente colocado en el espesor del rhabdoesfínter. Y en estos otros 2 casos son sling que ya derechamente, como ven, hay una interrupción de la uretra, donde el sling pasa ahí entre medio, donde ahí ya podemos hacer el diagnóstico de una perforación. Siempre sí, el diagnóstico de la perforación en el fondo es un diagnóstico de sugerencia, finalmente es la cistoscopía la que confirma el diagnóstico. En cuanto a las variaciones en la colocación, también podemos ver la torsión del sling. Vean aquí cómo se estrecha ahí el brazo derecho y eso es por una torsión. Y podemos también en las pacientes que han tenido sección del sling ver claramente ahí cómo se interrumpe el brazo del sling. Lo otro que yo les comentaba es que debemos hacer una evaluación dinámica de la tensión del sling, ¿ya? Y acá tenemos varios parámetros a evaluar. El primero es la apariencia del sling en reposo y en valsalva, y en este caso, dependiendo del grado de tensión, el sling puede aparecer, como se ve acá, como una línea recta, como una línea curva o como una línea derechamente en forma de C o en forma de U. Y esta evaluación se hace en reposo y en valsalva.
Este es un estudio que evaluó a 77 mujeres con síntomas del tracto urinario inferior post-sling, a las cuales se le hizo tanto una ecografía de piso pélvico como estudio urodinámico. A las pacientes las dividieron en 3 grupos. El grupo 1 fue las pacientes que se podía visualizar el sling en reposo, que adquiría forma lineal, y en Valsalva adquiría forma de C. El grupo 2, el sling se presentaba lineal tanto en reposo como en Valsalva, y el grupo 3, que es el que está acá, el sling tanto en reposo como en Valsalva mantiene forma de C. ¿Qué es lo que se vio en este estudio? Que la presión del detrusor a flujo máximo fue significativamente mayor en el grupo 3, que es este, el que mantiene la forma de C tanto en reposo como en Valsalva, y esta diferencia fue significativa en relación a los grupos 1 y 2. La probabilidad de una presión alta del detrusor mayor de 20, lo cual sugiere un sling obstructivo, que esta tensión en el grupo 3 fue aproximadamente 12 veces mayor que las del grupo 1 y 2. Entonces la ecografía transperineal ayuda en el diagnóstico de obstrucción del flujo de salida a la vejiga, describiendo estos parámetros. Lo otro que podemos evaluar como evaluación de tensión del sling es la distancia del sling al pubis. Como vemos acá, evaluamos en milímetros a qué distancia en Valsalva máximo se ubica el sling del pubis, sabiendo que una medición normal está entre 8 a 14 milímetros. Cuando mide menos de 8, como en este caso que nos dio 5 milímetros, se asocia más a mayor tensión del sling, y mayor de 14 en general es un sling que está más suelto y se asocia a incontinencia urinaria persistente. Esta en general es la medida mejor validada de la tensión del sling y la compresión uretral. En tercer lugar también, para evaluar la tensión, debemos evaluar el movimiento sincrónico del sling junto con la uretra. O sea, el sling no debe mantenerse fijo en el Valsalva, debe moverse junto con la uretra. Les voy a mostrar un video. Y al final del Valsalva realizar una compresión dinámica de la uretra que limita la movilidad de la uretra media. Como vemos en este video, el sling se ubica ahí, si se fijan, se mueve junto con la uretra en el Valsalva, y al final ejerce una compresión dinámica de la uretra. En cuanto a la imagenología de mallas, sin duda yo creo que esto es lo que representa, por lo menos en mi caso, el mayor desafío de evaluación ecografía de piso pélvico. En general es más difícil ver las mallas, evaluarlas en detalle, y implica bastante experiencia en este examen. Un poco de historia: la introducción de los sling de uretra media por vía transobturadora desencadenó a partir del año 2003-2004 el desarrollo de mallas de pared vaginal anteriores que empleaban tanto la fijación transobturadora como la fijación de pared lateral pélvica, y en mallas posteriores ancladas a través de la fosa isquiorrectal. Estas innovaciones generaron como un uso exponencial de procedimientos de malla por vía vaginal, ya sea con mallas de polipropileno hechas a la medida o kits de mallas comerciales que variaban tanto en diseño como en mecanismos de anclaje. Sin embargo, la FDA en el año 2008 y el año 2011 realizaron advertencias sobre las complicaciones relacionadas con la colocación de las mallas por vía transvaginal para el prolapso de órganos pélvicos, y después de eso, como sabemos, empezó a haber un desuso en el uso de estas mallas por vía vaginal. Y es así como todas estas mallas, en el fondo, que fueron parte de la historia en la década pasada, para el prolapso, tratamiento por vía vaginal, hoy en día ya prácticamente no se utilizan, pero todavía nos siguen llegando a nosotros como ecografistas pacientes, ya sea en otros países o acá en Chile, donde se usó sobre todo el Prolif o mallas hechas a mano en el fondo. Nos siguen llegando pacientes con complicaciones y que nos solicitan evaluación ecográfica, así que en cierta medida tenemos que conocer un poquito esto, ¿ya? A diferencia de las mallas por vía transabdominales, mediante la sacrocolpopexia, que todavía es una técnica absolutamente vigente.
Las mallas, al igual que los sling de uretra media, se ven como estructuras hiperecogénicas, lineales o curvilíneas, pero de una mayor longitud, como se ve acá. Los sling en general son de 1 centímetro, en estos casos son de longitud mayor. También deben ser vistas en los 3 planos ortogonales y es más difícil efectivamente, a diferencia de los sling de uretra media, acá con las mallas más difícil distinguir una malla de otra. En ocasiones se pueden distinguir los brazos de anclajes transobturadores, pudiéndonos orientar de cierta forma qué tipo de malla tiene puesta la paciente. Y aquí nosotros como ecografistas, ¿qué información debemos incluir en nuestro informe? Primero, la presencia de la malla. Como les dije anteriormente, a veces la paciente ni siquiera sabe qué cirugía se le realizó y mediante la ecografía nosotros podemos confirmar que hay presencia o descartar que hay presencia de malla. Debemos también describir la ubicación de la malla, si está en relación al compartimento anterior, al compartimento posterior o son mallas de sacrocolpopexia. Como les decía, el tipo de malla es difícil de distinguir una forma de malla de la otra, pero podemos ahí guiarnos un poquito por la presencia de los brazos de anclaje. Debemos también describir el aspecto de la malla, si se ve lineal o plegada, y la simetría de la malla. Se puede realizar también una ecografía antes de la extracción de los implantes sintéticos para optimizar el asesoramiento al paciente y la planificación quirúrgica. Y en este contexto debemos ser un poquito más descriptivos en cuanto a la ubicación de la malla. Para las mallas anteriores podemos, por ejemplo, describir la distancia de la malla a la sínfisis del pubis, al cuello vesical, a la vejiga, al cuello uterino, en el fondo que el cirujano que va a realizar extracción de la malla sepa qué tan cerca está esa malla de los órganos adyacentes. Y para la malla posterior, podemos describir la distancia de esa malla al introito, a la ampolla rectal y al canal anal. También podemos hacer una descripción de la función de la malla, si esa malla es funcional, donde al Valsalva vamos a ver que tiene cierta movilidad, pero que en general es mínima y sin prolapso recurrente, o si la malla no es funcional, con movilidad de la malla a la pared vaginal al Valsalva y desplazamiento de los brazos de anclaje con recurrencia al prolapso. Y cuando hay recurrencia debemos también tratar de describir para las mallas anteriores si es una falla anterior, es una falla apical o una falla global, ya vamos a ver cada una de ellas, y para la malla posterior si es una recurrencia del prolapso ventral a la malla o dorsal a la malla. En cuanto a las mallas del compartimento anterior, las podemos ver posteriores a la vejiga, al cuello de la vejiga, y caudales al trígono y la pared posterior de la vejiga en la vista medio sagital, como se puede ver en la primera imagen a la izquierda. Se ven mejor en las maniobras de Valsalva. En la imagen del medio nosotros podemos ver en reposo que aparece plegada la malla, pero que en la imagen de más a la derecha, en el Valsalva, ese plegado se corrige, ¿ya? Si nosotros vemos persistencia del plegado en el Valsalva, sugiere una técnica quirúrgica subóptima o material protésico excesivo. En cuanto a las mallas de sacrocolpopexia, en general son demasiado craneales para ser visualizadas por ecografía translabial, pero acá, como muestra la imagen, podemos en algunos casos ver tanto la malla anterior como posterior. Cuando hay prolapso recurrente, especialmente si tenemos enteroceles o grandes rectoceles, ahí es más difícil ver estas mallas, está limitada su visualización. En cuanto a los patrones de falla para la malla anterior, vamos a ir viendo videos posterior a la explicación que yo les vaya haciendo ahora de cada una de las fallas. Tenemos 3 tipos de falla y tenemos que nosotros tratar de describirle al cirujano qué falla es la que nosotros estamos viendo, porque eso también le permite al cirujano planificar la cirugía de corrección de ese prolapso recurrente, ¿ya? La falla anterior ocurre más o menos en un 3% de las pacientes y ocurre una desinserción de la malla de la base de la vejiga y recurrencia de un citocele que es ventral a la malla y caudal a la malla, ¿ya? La falla apical ocurre en un 8%, acá podemos ver una recurrencia con un cistocele alto, es como esas pacientes que están operadas de Burch y que tienen cistocele, o sea, son prolapsos más altos. Y es el resultado de una falla de anclaje a nivel apical.
¿ya? Mientras que el anclaje distal está intacto y en general al valsalva se ve una alta movilidad de la malla, ¿ya? Entonces la falla anterior se desinserta en general de la base de la vejiga, la falla apical se desinserta de su anclaje apical. Y la falla global, que es la más frecuente, alrededor de 1/3 de las pacientes tienen este tipo de falla. Acá la falla está totalmente suelta, ¿ya? Se asocia a una alta movilidad de toda la malla, se mueve debajo de la sínfisis del pubis, lo que implica una ausencia total de un anclaje eficaz. Aquí vemos una falla anterior, vemos la malla y por ventral a la malla se produce el cistocele. Aquí queda la malla y ventral a la malla aparece entonces la recurrencia de este cistocele. Para la falla apical hay una gran movilidad de la malla y la malla a nivel craneal se mueve y se moviliza y tenemos aquí el cistocele. Y para la falla global tenemos una malla totalmente suelta, se moviliza completa la malla y nuevamente hay recurrencia de un cistocele. En cuanto a las mallas del compartimiento posterior, son visibles también como estructuras ecogénicas, lineales, como se ve acá en la imagen, están anteriores a la ampolla rectal. Acá, como les dije, se describe su ubicación en relación al introito, a la ampolla rectal y al canal anal, y cómo es su movilidad en el valsalva. Y en general estas mallas son menos móviles que las mallas del compartimento anterior, en general se ven un poquito más fijas. Y acá en cuanto a la recurrencia, tenemos dos tipos de recurrencia. Tenemos recurrencia del prolapso dorsal a la malla, como la imagen que les mostró ayer Rodrigo. El rectocele generalmente no se corrige con la implantación de una malla y a menudo, pese a que hay una malla, el rectocele persiste, ¿ya? Y la recurrencia del prolapso ventral a la malla, esto ocurre cuando hay una enterocele anterior a la malla en forma de prolapso de cúpula. Entonces, como mensaje para la casa, la ecografía transperineal o translabial es el método de elección para la visualización de implantes sintéticos de polipropileno, tanto para los sling como para las mallas de prolapso, dado que son altamente ecogénicos. Recuerden que para técnicas de radiología, como escáner, resonancia, estos implantes no se ven. La ecografía puede complementar el historial del paciente para confirmar la presencia de un implante sintético o detectar uno en mujeres que desconocen el tipo de cirugía que se les ha realizado. Las imágenes también facilitan el reconocimiento y el tratamiento de ciertas complicaciones y de la recurrencia. Y la ultrasonografía ayuda a optimizar en el asesoramiento al paciente y la planificación quirúrgica al momento de resolver las complicaciones. Sin embargo, tiene limitada utilidad en otras complicaciones como el dolor y la erosión para buscar como causales a estas complicaciones, pero sí pueden ser útiles, como yo les decía anteriormente, para aquellas pacientes que requieren extracción de esas mallas. Muchas gracias por su atención.